Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos acá a la clase de, es legislación laboral, pero es prácticamente como un asistente de planilla, porque vamos a hablar con respecto a recursos humanos. Así que vamos a ver temas de derecho laboral con base legal y algunos ejercicios también. Buenas tardes, a ver, me están saludando Cecilia, Luis, Guadalupe, Edith, buenas tardes, Jorge, Jorge, Henry, Loida, muy buenas tardes. Gracias, chicos. Gracias por conectarse, gracias por estar acá. Bienvenidos una vez más a nuestro curso. Espero que sea de gran ayuda, reforzamiento de conocimiento y como yo siempre les he hablado a todos ustedes, cuando tienen alguna duda, prenden el audio, piden permiso respecto al tema que vamos a conversar, escriben en el chat, yo estoy leyéndolos, los estoy escuchando, no hay ningún problema en ese sentido, absuelvo las consultas y si no las sé, las consultas, porque obviamente no lo sé todo tampoco, pero en la experiencia que tengo, trato de absolver todas las consultas y si tienen dudas, igual, y yo no las absuelvo, yo en la siguiente clase las absuelvo, no hay problema, ¿ok? Así que vamos a comenzar entonces nuestro curso de legislación y planilla, legislación laboral y planilla, ¿ok? Ok. Sesión 1, legislación laboral. Tenemos la base legal. Decreto legislativo 728, Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 003-97-TR. Tenemos también en la presentación el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, donde se menciona que los derechos laborales son constitucionales. ¿Qué significa eso? Que todo trabajador que ingresa por primera vez a planilla tiene todo el derecho de ingresar, obviamente, valga redundancia, a la planilla y tener el beneficio de los derechos laborales, ¿ok? Con respecto a la ley privada o ley general 728. Sé que hay mucha confusión con algunos trabajadores que son contratados con recibo por honorarios, que creen hasta el día de hoy, y hay empresas también que creen que es la forma que se debe contratar al personal. Claro, sí es la forma, pero sí es, acá hay un pero, si el contrato es de un servicio por locación, ¿ok? Por locación. Estoy hablando que esa persona que va a trabajar con recibo por honorario no está subordinada, no va a marcar tarjeta, no va a marcar asistencia, no está fiscalizada, solamente cumple objetivos según lo acordado en el contrato, ¿ok? Son personal que no tiene un horario de entrada, un horario de salida, de repente puede trabajar desde casa, puede trabajar en horario de turno noche, dependiendo, ¿ok? No es que los 3 primeros meses yo te contrato con recibo por honorarios y después del cuarto mes te voy a contratar recién por planilla. Ese es un craso error, ¿correcto? A ver, Elwin, por favor, cierra tu audio, todavía estoy explicando, después son las consultas. Entonces, eso es un craso error con respecto a la contratación de un trabajador a planilla, ¿ok? No se contrata con recibo por honorario solo caso que sea por locación de servicio. Ya expliqué por qué, el motivo, ¿ok? Siempre tengo estas consultas, por eso es que estoy comenzando con mi introducción, todo el respecto de los recibos por honorarios, porque realmente no se debe contratar de esa manera, ¿ok?
Si tú comienzas el primer día, así estés en los 3 primeros días o los primeros meses de prueba, tienes que ingresar a planilla, ¿correcto? Tienen que ingresar a planilla, ¿ok? A ver, Iris, tienes la mano levantada. O José Alberto, tienes la mano levantada. José Alberto, ¿tienes la mano levantada? José Alberto levantó la mano, ya, no quiero hablar. Listo. A ver, No, nada. Nada más. Elwin, No, ¿estás con tu audio tocando prendido, ropa. Elwin? ¿Puedes, por favor, apagarlo si es que no vas a consultar? Ya, Nayaret, ¿quieres hablar? A ver, ¿qué consulta tiene? Buenas tardes. Disculpe, lo que está pasando, tipo diapositiva, lo pasa al chat o cómo es? Sí, Nayaret. Disculpe. Sí, no te preocupes. Yo le he pasado ya a la señorita, hoy día se los pasa después de la clase más seguro o entre clase, pero sí, ya ella ya lo tiene y hoy día se los pasa. Más bien, el retraso ha sido de la profesora. Yo Gracias. estoy adelantándome, ¿ok? Listo. ¿Quieren unirse a esta llamada? Ah, ok. Yo estoy uniéndolos. Ok. Elizabeth, creo que yo soy el anfitrión. Me está llegando. No se preocupe, maestra, yo estoy aceptando, no se preocupe. Ah, ya, ok. Gracias. Gracias, Elizabeth. Ya. Entonces, ahora, este decreto legislativo 728 que tiene como base legal el decreto supremo 00397 en sí habla de los derechos laborales, pero cada derecho laboral también tiene su propio decreto legislativo. No es que lo tengamos todos los derechos laborales dentro de este texto único ordenado del decreto ley 728. Cada ley, sea la ley de utilidades, la ley de gratificación, la ley de vacaciones, cada ley tiene su decreto legislativo independiente que también lo vamos a ver paso a paso, ¿ok? Paso a paso. Entonces, vamos a seguir. Ahí estamos visualizando lo que es la parte teórica con respecto al decreto legislativo 728, donde nos menciona que la ley se trata de una legislación muy importante cuyo objetivo principal es propiciar las competencias de los trabajadores para consolidar su desempeño laboral. Esta norma fue publicada en marzo del año 97 y se conserva vigente hasta el día de hoy. ¿Qué principios tiene esta ley? Los principios son fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores con el fin de mejorar la productividad del trabajo, promover la transparencia de las personas de actividades de baja productividad a otras de mayor y garantizar los ingresos de los trabajadores y la protección contra el despido arbitrario. Claro, con respecto a este último que acabo de mencionar, el decreto 728 sí ampara a lo que es el despido arbitrario. Caso contrario, las personas que son contratadas con contrato a plazo parcial, ahí está, plazo parcial, que trabajan menos de 4 horas por semana o por día, por ejemplo, les doy menciono esto, ¿por qué? Porque estas personas sí pueden ser despedidas arbitrariamente. La ley no los ampara con respecto a ese tipo de contratos, ¿ok? A tiempo parcial. Pero si estás cumpliendo una labor, una jornada según ley, de acuerdo a este decreto legislativo 728, entonces sí tienes el derecho de que no te despidan arbitrariamente. Y si te despiden arbitrariamente por una causa injustificada, porque tiene que haber, para un despido tiene que haber una causa, y si no lo hay, es injustificado, es arbitrario, y eso sí está protegido y tienes todo el derecho de recibir tu compensación, ¿ok? Vamos a seguir. Seguimos.
Jornada de trabajo, tenemos el artículo 25 de la Constitución Política del Perú, el decreto legislativo 854 y su reglamento. La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas o 48 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. Ejemplo, tú puedes trabajar en la semana, en un lunes 9 horas, un martes 10 horas, un miércoles 12 horas, pero el acumulado de toda esa semana no supera las 48 horas según la ley de jornada de trabajo, según el decreto ley 854, estás de acuerdo a ley. Pero si tú superas en una semana las 48 horas trabajadas dentro de planilla, entonces ese exceso vendría a ser horas extras, ¿correcto? Tienen que observar el contrato que ustedes ya están laborando, tiene que cumplirse de acuerdo al contrato, ¿ok? No se puede sobrepasar, no pueden tener ese exceso porque ya estamos hablando de horas extras, ¿correcto? Estamos hablando de horas extras. La asignación familiar también tiene su ley independiente, como ya la había mencionado al comienzo, sobre el tema de la ley 25129. Esa es legal con respecto a la asignación familiar. La asignación es un pago realizado mensualmente y tiene naturaleza remunerativa. ¿Qué significa eso? Que entra al cálculo de los beneficios sociales o de los derechos sociales, ¿ok? De los derechos laborales, mejor dicho. Tiene naturaleza remunerativa, por lo que recae el cálculo de los otros beneficios laborales, sea vacaciones, utilidades, ingresa a CTS, todo la asignación ingresa también porque tiene naturaleza remunerativa. Este pago está regulado por la ley 25129 y establece el pago del 10% de la remuneración mínima legal vigente de todos los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de edad. Si yo tengo 2 hijos legales, presento la documentación, los DNI de mis hijos, yo tendría que recibir por cada uno de ellos 2 asignaciones familiares o solamente una asignación familiar. Según lo que dice este decreto legislativo, nos menciona que la asignación familiar es por tener hijos menores, pero no está diciendo de que por tener 1 o 2 o 3 o a más hijos, tú vayas a recibir 2 o 3 asignaciones por cantidad de hijos. Basta que tú tengas 1, es suficiente para que tú goces de este derecho de asignación familiar, pero lo tienes que acreditar fehacientemente con el DNI, con una partida de nacimiento, que es tu hijo legalmente, ¿correcto? Ahora, con las parejas que de repente no son casadas y son convivientes y tienen hijos menores de edad de 18 años, sí pueden ingresar como hijos del trabajador, porque son hijos legales. Así el matrimonio o la unión de hecho, bueno, la unión de hecho es cuando son convivientes y legalizan su unión de hecho. Pero con respecto a los convivientes, si no hay ningún papel que acredita que son casados, son convivientes y tienen hijos, sí tienen derecho igual de obtener, de beneficiarse de la asignación familiar. ¿Correcto? Los hijos no tienen por qué excluirse ni hablar. Ahora, si fueran hijos de repente de mamá, y el señor o el papá está como trabajador en una planilla y este trabajador quiere acreditar que tiene un hijo menor porque está haciendo cargo de este hijo menor, esta señora, pero no es su hijo legítimo, es su hijo de otro compromiso. Entonces, ese hijo no podría ingresar. ¿Por qué? Porque no es su hijo legítimo. Tiene que ser hijos legítimos que tengan el apellido. Hijos adoptados, sí pueden ser ingresados como hijos legítimos porque legalmente sí son legales, ¿correcto? Entonces sí pueden ingresar como parte de la planilla con respecto a este beneficio de asignación familiar, ¿ok? ¿Cuál es el monto por pagar de esa asignación familiar? Es el 10% de la remuneración mínima vital. ¿Cuánto es la remuneración mínima? 1.025 soles. El 10% entonces equivale a 102.50. Esos 102.50, así yo gane 10.000 soles y yo tengo un hijo menor de edad, presento su DNI, yo tengo todo el derecho de obtener mi
102.50 de asignación familiar. No es por importe. Si yo gano sueldo mínimo, yo tengo que recibir solamente 102, y si gano 10.000, yo debo de recibir asignación al 10% de los 10.000. No, ya está establecido. Es un monto fijo de 102.50, pero la base fija es el 10% de la remuneración mínima vital, que ¿cuánto es? 1.025 soles, ¿correcto? Ahí observamos también que nos menciona el tema de la partida de nacimiento, partida de bautizo. Es necesario que no sean hijos matrimoniales, como ya les mencioné. El reglamento ley del decreto 035-90-TR en el artículo 3 establece que la asignación familiar establecida por la ley tiene carácter y naturaleza remunerativa. Esto será considerado para los beneficios sociales. Los cálculos que vamos a hacer durante el tiempo de estas clases, vamos a hacer horas extras, Dios mediante liquidación de beneficios sociales, vacaciones. Vamos también a tomar como remuneración, parte de la remuneración, la asignación familiar. Como dice el decreto 035-90, tiene naturaleza remunerativa, ingresa para los cálculos de los beneficios sociales, ¿correcto? Horas extras. Tenemos acá el decreto legislativo 854, artículo 9-10. Para que el empleador le pague horas extras, usted debe demostrar trabajo fuera de su jornada laboral, que es un máximo de 48 horas semanales. Dice la ley que las dos primeras se pagan cada una con un recargo del 25% y a partir de la tercera hora extra en adelante el recargo del 35% sobre el valor hora, ¿correcto? Yo laboré más de 48 horas. ¿Cómo yo acredito que yo sí laboré las 48 horas? ¿Cómo lo acredito? Con mi marcación de asistencia. De repente, donde yo trabajo, no tengo yo Photoshed, no marco con mi Photoshed, no tengo, pero también la ley nos menciona que para llevar el control de asistencia lo pueden llevar en hojas impresas, ¿ok? Donde se mencione el DNI, el nombre del trabajador, la hora de ingreso, los días, la hora de salida, refrigerio de acuerdo a contrato. Todo esos conceptos tiene que estar mencionado en la hoja de asistencia y cada trabajador va a tener que firmar ese documento, esa hoja, para que quede como prueba fehaciente ante cualquier eventualidad, cualquier fiscalización futura que se tenga de parte de SUNAT, de SUNAFIL, ¿correcto? Entonces, esa es la evidencia de poder constatar que efectivamente el trabajador sí trabajó más de 48 horas y tiene todo el derecho del beneficio de horas extras, ¿correcto? ¿Alguna consulta hasta acá? Luis Huanca, cuéntanos. Buenas noches, profesora. Hola Luis, buenas noches. Sí, disculpe, no quería un poco escapar del tema del inicio, porque quería preguntarle, y es una duda que tengo hace tiempo. Lo que sé es que yo hace un tiempo he trabajado en el área de recursos humanos, y sucedió un caso con un trabajador que tenía una jornada, o sea, trabajaba 3 veces a la semana, en este caso por la modalidad de recibo por honorarios, y cumplía, digamos, en esos 3 días, por cada día, cumplía 8 horas. Y no es que marcaba directamente su asistencia, pero sí lo anotaba en un cuaderno. Entonces, justo con los conceptos que usted estaba mencionando, como que había en parte subordinación, porque había mandados, había tareas, y bueno, lo que yo entiendo, que en ese caso, digamos, para que un recibo por honorario, digamos, se aplique, no debería ser así, de esa manera, porque, bueno, supuestamente se está prestando servicio directamente. Entonces, mi duda era si es que hay un principio que he escuchado que es la primacidad de la realidad. En este caso, digamos, si está cumpliendo recibo por honorario, ¿podría recibir en este caso beneficios, digamos, laborales? Si es que en caso rescinde, digamos, de acá unos 3 meses o 4 meses.
Bueno, los beneficios laborales son para el personal que está en planilla, Luis. Y la forma de acreditar que tú estás en planilla es, por ejemplo, tu CIR, que es la constancia de ingreso al PLAME, al T-registro. Ese documento te lo entregan desde el primer día que tú ingresas a planilla. Entonces, si estás hablándome de un recibo por honorario, ellos no tienen esta constancia, que efectivamente ellos están en planilla, y obviamente esta persona, pues sí, tiene la manera de acreditar la primacía de la realidad, que es un principio de derecho laboral, con respecto a lo que él realiza más de 8 horas, tiene alguna prueba fehaciente, de repente tiene correo corporativo, tiene de repente al WhatsApp con subordinación con respecto al objetivo que tenía que cumplir diariamente. Entonces, si hay forma que él pueda demostrar o ella pueda demostrar, entonces sí podría acercarse o hacer la denuncia vía virtual también por Sunafil para que ellos vayan a la empresa y constaten la primacía de la realidad con respecto a este trabajador con recibo por honorario y pueda obtener su derecho laboral. Pero sí, sí se puede, pero tienes que tener las pruebas fehacientes. Si no las tienes, no hay forma, entonces te diría con mucha tristeza que no va a obtener ningún derecho laboral. ¿Ok? Sí, disculpe, una última consulta respecto a eso. Como prueba se podía presentar, digamos, los chats en la cual se ve, digamos, las órdenes, en este caso de un superior a esta persona. Se podía tener, digamos, este caso como prueba, digamos, más que todo por el tema del principio de la privacidad de la realidad. Sí, a más pruebas, Luis, si tuvieras más pruebas aparte del chat de WhatsApp, no sé qué tipo de chat es el que tienes, si puedes demostrar más pruebas, hazlo. Porque también puede confundir el tema de que la prueba no sea veraz. Entonces, para que demuestre más pruebas, si tiene adicional más pruebas, control de asistencia, correos corporativos, aparte de los chats, sería mucho mejor, ¿ok? Pero si tienes esos chats, acumúlalos y todo eso, envíalos como prueba que efectivamente tú sí, o la persona que tú conoces trabaja subordinadamente y no es un trabajo independiente como una persona que percibe pues renta de cuarta, que son los recibos por honorarios, ¿ok? Ok, muchas gracias, profesor. Ok, Luis. Carlos Alberto, cuéntanos rapidito. Buenas tardes, profesora. Hola, Carlos. Quería comentar algo Sí. con respecto a los horarios, tanto nocturnos. Lo que pasa que hay unas empresas que tercerizan. Ya. Y obviamente, o sea, te dan beneficios y todo, entrando a planilla, pero no cumplen con lo establecido en los artículos que mencionan del 25% en en horario nocturno. Ni el tercer, o sea, trabajas de noche, solamente el pago es igual. Sí, te escucho. Te escucho, Carlos. Y bueno, y varias veces se le ha, en ese entonces cuando trabajaba para dicha empresa, se le comentaba o se le decía, bueno, hay personas que a veces desconocen de sus beneficios. Sí. Y yo le comentaba, ¿no? Pero bueno, ellos lo tomaban como si pues, supuestamente estaría queriendo hacer un sindicato o algo por así, pero no, lo que yo más reclamaba en todo ese caso era de que los beneficios que nos tendrían que dar. Pero Carlos, ¿ese contrato que ustedes tienen es por locación de servicio o es un contrato a tiempo parcial, a tiempo indeterminado? ¿Cómo es ese contrato? ¿Cómo los han contratado? Los contratos son cada 3 meses. Ah, es un contrato de 3 meses. ¿Qué tipo de contrato es? ¿A tiempo parcial? Claro, a tiempo parcial. Ya, estamos hablando que cuando es contrato a tiempo parcial,
estás dentro de planilla, percibes renta de quinta, tienes el derecho laboral, por ejemplo, horas extras, si es que trabajas más de 48 horas semanales, Exacto, sí. gratificaciones, vacaciones, CTS, ¿correcto? Estamos hablando de todos esos derechos. Si estás con Claro, todo contrato, eso, sí. pero ahora el horario nocturno tiene un tratamiento especial. Por ejemplo, no pueden ganar menos de el sueldo de un sueldo mínimo más el 35%, que más o menos estamos hablando de, a ver, espérame, 35%, 1.383.75. Estamos hablando que menos de eso no pueden ganar, cuando el horario es de 10 a 6 de la mañana, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Si tú tienes ese horario de 10 a 6 de la mañana, tú no puedes ganar menos de 1.383.75. Eso es lo que te dice la ley. ¿Puedes ganar más? Sí puedes ganar más, pero menos de 1.383.75 no se debe ganar. Eso tendrías que observarlo ahí en tu contrato. Claro, siempre se ha, bueno, en el tiempo que trabajaba, ¿no? Ya dejé de laborar en esa empresa Ah, ok. y fueron unos de los motivos también por lo cual ya desistí de eso. Y aparte de que cuando se hacían los tiempos extras, bueno, cuando iniciaron el contrato nos dijeron de que se iba a pagar las horas extras, pero los ingenieros no te hacían una boleta, tipo una boleta o algo, pero solamente te daban como tiempo compensatorio nada más, o sea, no te pagaban. Pero desde el primer momento que pasó eso debieron conversar y preguntar, obviamente, por qué no era como horas extras, porque eso debería demostrarse en la boleta de pago. Ahí debe mencionarse tus horas extras, sea por el 25% adicional o el 35% adicional. Eso debería demostrar. Y es más, en tu control de asistencia también es otra evidencia que tú puedes acreditar que efectivamente tú has hecho horas extras. Entonces, todo eso tendrías que verlo para tu futuro trabajo, ¿no? Siempre el control de asistencia también es importante para beneficio de los trabajadores, porque de esa forma ustedes pueden controlar también el tema de sus horarios y es una forma fehaciente de demostrar la primacía de la realidad también. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, Carlos. A ver, Valentina, por favor, rapidito, porque quiero seguir avanzando, por favor. Y de ahí, Antoine, de ahí nomás. Seguimos, avanzamos y seguimos con las preguntas, por favor. Valentina, prende tu audio. Valentina. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ya. Como estaba mencionando usted, me indica que el horario nocturno es menos de 1.385. Pero si es rotativo nocturno, o sea, si yo no hago todo el mes nocturno, sino 2 veces al mes, 2 semanas al mes. Ya, pero Igual en el se considera el contrato, sueldo. claro, es un horario nocturno. El contrato que debe mencionar, el horario rotativo que va a tener este trabajador debe mencionarse. En horario nocturno vas a ganar este sueldo, pero debe tener un sueldo mínimo de 1.383. Sí se debería mencionar en el contrato. Así no haga nocturno todo el mes. Claro, porque igual está haciendo horario nocturno y la ley lo ampara. Ah, ya. Tiene que... Sí, sí debería especificarse Claro, en el contrato. por ejemplo, lo que pasa es que lo consideran así. Por ejemplo, el básico es 1.025, el nocturno es 1.385 y por 2 semanas se paga 1.200 y algo. Entonces, ese es el recargo de las 2 semanas supuestamente que hace. ¿Estaría correcto así? Ya, pero ¿es regular ese horario, Valentina? Porque si Claro, es un horario regular todos los meses del año, estamos hablando que ese contrato debe mencionarse que va a tener horario diurno y horario nocturno. Debe mencionarse los dos. Pero si estamos hablando que no es regular todo el año, entonces ya no se vería como un horario nocturno. Se debería trabajar como horas extras, porque su horario diurno, digamos que sea de 9 a 6 de la tarde. Después de las 6 estamos hablando de horas extras, ¿correcto? Entonces, si esas horas extras corren hasta la amanecida, estamos hablando de horas extras. Todo depende
de lo que tú has negociado con el trabajador dentro del contrato. ¿Qué haces estipulado en los artículos? Tienes 2 horarios, diurno y nocturno. Hay meses que de repente necesito que tú trabajes en horario diurno, hay meses que yo necesito que tú trabajes en horario nocturno. Entonces, todo eso se tiene que estipular en el contrato para que no haya ningún problema con el trabajador en lo futuro. Eso es lo que tienes que observar primero. Ok, ya, ok, listo, Ok, muchas gracias, claro. Ok, Valentina. Antoine, prende tu audio, por favor. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, tenía una duda. Yo Sí. recién he abierto mi empresa y recién estoy declarando, yo que soy la única trabajadora, yo me ¿Ya? declaro en el PLAME, pero tengo una duda, por ahí me comentaba que también tengo que registrar a los trabajadores en el Ministerio de Trabajo, ¿eso es cierto? ¿O cuál es el proceso en todo caso? Si solo soy yo. Antes se tenía que el contrato laboral, el contrato parcial o el contrato indeterminado físico, si es que era físico, se tenía que llevar al Ministerio de Trabajo. Ahora ya no se lleva. Todo es trabajador, empleador, firma el contrato el trabajador y ese contrato lo archivas en un expediente de cada trabajador, porque cada trabajador tiene un expediente, pero ya no es obligatorio que los contratos vayan al Ministerio de Trabajo para ser sellados, firmados, verificados, ya no. Ya eso ya está exonerado, excluido. Anteriormente, años atrás era así, pero ya no. Creo, a ver, exactamente, si no me falla la memoria, desde el año 2016 ha cambiado esto. Ah, ya. Y en mi caso que, bueno, como le digo, recién abierto y soy yo la dueña y también al mismo tiempo la trabajadora, ¿tengo que hacerme un contrato también para tener mi expediente en todo caso? Si tú tienes una trabajadora, debe haber un Soy contrato. yo. No, o sea, Tú. ajá. Esa Pero es mi tú duda. la empresa es una empresa de persona con RUC 10 o RUC 20. A RUC ver, 20 EIRL. RUC 20, ya. ¿Y el gerente titular tú eres? Sí, ¿O hay otra representante legal soy yo. Ah, tú eres la representante legal. Ajá. Ah, no hay problema, porque tú eres un trabajador de confianza y es tu empresa. Tú no Ay, tienes horario de salida ni de entrada porque es tu empresa. Tú tienes que darle no. duro a que tu empresa crezca. Así Sí, es. por eso preguntaba. Gracias. Ya, Antonio, ok. Listo. Entonces, seguimos. Horas extras. Acá observamos un ejemplo con respecto a las horas extras. Vanessa se desempeña como asistente administrativo. En el mes de marzo ha percibido los siguientes conceptos remunerativos. Ha realizado 2 horas extras. Para realizar el cálculo de las horas extras, lo primero que debemos calcular es el valor de la remuneración día. Para ello, analizaremos las 2 características. ¿Cuáles son? Libre disponibilidad y regularidad. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. La remuneración mensual que recibe Vanessa es de 2.500. La pregunta es, analizamos. ¿Tiene libre disponibilidad de estos 2.500? Sí, tiene libre disponibilidad. ¿Tiene regularidad los 2.500? Sí. ¿Por qué? Porque todos los meses lo percibe, ¿correcto? Todos los meses percibe los 2.500 y es de libre disposición. ¿Por qué? Porque puede hacer lo que ella quiera con esos 2.500, ¿correcto? La asignación familiar también es regular y es de libre disponibilidad. Correcto, así es, sí. Movilidad, libre disposición. Ya su mismo concepto lo dice. Libre disposición, cumple la primera característica. ¿Y es regular? Sí, porque es parte de su remuneración, los 100 soles. Entonces, todos los meses, Vanessa recibe 2.500 más 102,50 y más 100 soles. Estamos hablando de hasta acá, hasta la tercera fila, sí, recibe 2.702,50. Hasta acá estamos hablando que son conceptos remunerativos para el cálculo de sus horas extras, ¿correcto? Sigamos. Utilidades. ¿Las utilidades son libre disponibilidad? Sí, porque a mí me pagan mi utilidad y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿correcto? Libre disponibilidad. Segunda característica, ¿es regular? ¿Lo recibo todos los meses? ¿Qué opinan?
Las utilidades se reciben todos los meses. A ver qué dice Novelit. Noveli. Noveli, a ver, cuéntanos. Puedes prender tu audio. Sí, te escuchamos. ¿Me escucha, Miss? Claro, Buenas fuerte y noches. claro. Buenas Eh, noches. Las utilidades son una vez al año, depende de la empresa en qué mes del siguiente año te dan. Algunos en enero, otros en febrero, otros en marzo. ¿Estoy equivocada? Muy bien. Excelente, está bien. Exacto. Entonces no cumple la segunda característica, no es regular. Solamente una vez al año. Al año. Entonces no entraría como concepto remunerativo para el cálculo de horas extras. Seguimos. Las comisiones. Las comisiones cumplen la primera característica, sí. Libre disponibilidad, pero es regular. Depende, ¿no? Varía Claro, de no. acuerdo a... De acuerdo a puede la ser más, venta. puede ser menos. Puede ser un mes sí, un mes no, o 2 meses seguidos sí, 2 meses seguidos no. O sea, es impredecible. Entonces, las comisiones no entrarían a las horas extras. ¿Qué opinan? Nos dice también la regla o la ley que si tenemos comisiones dentro de un semestre, 3 veces consecutivos dentro de un semestre, sí podría ser, tendría naturaleza remunerativa para el cálculo, por ejemplo, de vacaciones, de CTS, gratificaciones, pero con respecto a las horas extras, Valentina. Sí, Valentina, te escuchamos. Ahí está, ya, no podía activar mi audio. Sí, sí ingresa, doctores, ya que las comisiones normalmente, si comisionan de edad regular, de manera regular. Entonces yo considero que sí debería ingresar. Al menos como usted dice, si están en el periodo de... Sí, no, para los beneficios son 3 meses consecutivos, pero me parece que para las horas extras también debería ingresar. No es mi opinión, no sé. Ok, Valentina. Vale tu opinión. Está bien. Las comisiones cuando son consecutivas, obviamente cuando son regulares, como dice el concepto, es regular, sí debería ingresar como parte o tiene naturaleza remunerativa para el cálculo de horas extras, pero si no es regular, no. ¿Ok? Sí, porque no se está cumpliendo las 2 características a la vez. ¿Ya? Eso dependiendo, eso tiene depende, ¿ok? Depende del contrato. Es más, yo sé que hay empresas que obligan a sus trabajadores que todos los meses cumplan con objetivos de ventas, ¿ok? Trabajan con proyecciones y hay objetivos de venta. Por ejemplo, todos los meses les dicen a los vendedores, este mes tenemos que llegar al 1.000.000 de soles, digamos. Tenemos que llegar al 1.000.000 de soles en ventas para que puedan ustedes cobrar de repente un 10% de las ventas, no lo sé, o el 10% de su sueldo. Entonces, ya los están obligando que de todas maneras tienen que llegar a la meta. Entonces, los vendedores hacen lo imposible de poder cerrar sus meses con comisiones, ¿correcto? Y sí, se convierte en regular, porque todos los meses ya están obligados. Y es más, les beneficia a ellos, porque a ellos les conviene tener adicionalmente las comisiones aparte de su remuneración base, ¿ok? Pero eso ya depende mucho también del contrato que tienen, ¿ok? Como hay empresas que no, te dicen, bueno, si no llego, bueno, ya será el siguiente mes, pero obviamente las empresas también te evalúan según tus ventas, dependiendo del tipo de trabajador que seas. Eso no pasa, por ejemplo, para un contador, para un abogado, para un ingeniero, un administrador. Estamos hablando más para el área de ventas, ¿correcto? Bonificación de jefatura. También trabaja por objetivos. Cumplen los objetivos el área y se da una bonificación adicional solamente a todos los jefes,
¿correcto? Para que se cumpla el principio de generalidad con respecto a la misma línea de jefatura y se pueda desembolsar la bonificación por jefatura, ¿correcto? Entonces, libre disponibilidad sí cumple la primera característica para el cálculo de horas extras, pero con respecto a lo regular, es que mucho depende de que el jefe exija a su área. Vamos a hablar de un equipo contable. Es un equipo contable, hay un contador, de repente tiene 10 asistentes y dentro de esos 10 asistentes necesitan lograr objetivos. De repente necesitan cerrar el balance general o el balance hasta el día 5 del siguiente mes cerrado el periodo. O sea, termina el mes de junio, que estamos este mes, y hasta el día 5, el quinto día hábil de julio, ya tiene que tener balance. Se cumple con el objetivo, se va a dar una bonificación. ¿A quién? No a los asistentes, sino al jefe, ¿correcto? Que es el contador. Estoy hablando de un equipo contable. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso algunas empresas? ¿Por qué tienen esa política? Incentivan a la jefatura a exigir a su personal a que cumplan sus objetivos según con fechas, pero les dan una bonificación a todos los jefes, porque tiene que cumplir el principio de generalidad con respecto al área tributaria, pero es un principio de generalidad para que se pueda dar esta bonificación de jefatura, ¿ok? Entonces, no cumple la regularidad porque puede hacer de que no se cumpla, pero sí cumple la primera característica de disponibilidad. Entonces, yéndonos ahora a nuestras horas extras. Estamos hablando de remuneración mensual 2.500, cumple las dos características, asignación también, la movilidad libre de disposición también. Entonces, estamos hablando que solamente hasta la movilidad de libre disposición podemos hacer el cálculo de horas extras, más no por utilidades, porque no cumple las dos características, ni las comisiones, ni bonificación de jefatura. ¿Ok? Hay algunas salvedades, ¿no? Dependiendo de las políticas o del contrato. ¿Ok? Sigamos entonces. Gratificaciones. La gratificación es un beneficio social regulado por la ley 27735. Equivale a un sueldo adicional si el trabajador ha laborado un semestre completo. Escuchen bien, un semestre completo. Del 1 de enero al 30 de junio, estamos hablando de 6 meses. Y del 1 de julio al 31 de diciembre, ¿correcto? Así, el plazo para pagarla será del 1 al 15 de julio, según ley, el primer semestre, y del 15 de diciembre, del 1 al 15 de diciembre, el segundo semestre. Estamos hablando de fiestas patrias y estamos hablando de fiestas navideñas, ¿correcto? Entonces, si yo recibo dentro de este tramo, 1 de julio hasta el 15 de julio, estoy pagando dentro de ley, si soy empresa, ¿correcto? Si yo pago el día 16, ya estoy incumpliendo la ley. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es intereses legales. Tienes que pagarle su gratificación más intereses legales. ¿Y qué pasaría si te pagan el día 16 sin intereses legales? ¿Qué puedes hacer? Nada. En la práctica, yo sé que les pagan y los trabajadores se quedan callados. Ya me pagaron, qué bueno, quedó ahí, ¿correcto? Eso pasa en la práctica. Pero según la ley te dice, del 1 al 15 de julio, las empresas están obligadas a pagarte gratificación por fiestas patrias, ¿correcto? Pero el día 16 ya comienza a correr intereses legales. O de lo contrario, tú eres un trabajador que te gusta que la ley se cumpla, te vas a SUNAFIL, haces tu denuncia y obligas que SUNAFIL vaya a la empresa. Obviamente SUNAFIL no te va a mencionar, porque yo sé que las denuncias son confidenciales, y haces de que tu gratificación pues te la paguen como debe ser dentro de la fecha, o de lo contrario, la multan a esta empresa porque hay sanción
y esta empresa pues no le conviene. Entonces, ¿qué conviene? Es que te pague después del 15, pero con tus intereses legales. A ver, Luis, te escuchamos. Sí, profesora, una consulta. Si en Sí. caso, digamos, el plazo que usted menciona que es del 1 hasta el 15, pero el día 15 cae un sábado o un domingo, ¿cómo sería en ese caso? Ya. En la práctica se ha dado el caso, por ejemplo, en gratificación no he visto todavía que haya caído sábado, domingo, ha caído siempre viernes, miércoles, lunes, pero he visto en la práctica con respecto a CTS, por ejemplo. En CTS, digamos, se cumplía el día domingo, como tú mencionas, y el Congreso se manifestaba diciendo que hasta el día 16 las empresas tenían tiempo para pagar la CTS, pero se pronuncia el Congreso, ¿ok? Sí se pronuncia. Pero con respecto a las gratificaciones, no lo he visto en la práctica realmente, Luis, pero la mayoría de veces las empresas lo tratan de pagar, si su política es quincena pagarte y cae un sábado o un domingo, la mayoría de empresas te pagan un viernes, no pasado el 15, porque si te pasan después del 15, así cayó domingo, tienes el derecho de decirles que sí necesitas que te paguen con tus intereses legales. Tienes todo ese derecho de hacer cumplir esa ley. Pero las empresas sí están obligadas a pagar antes o máximo hasta 15. Como dice la ley, ¿no? Hasta 15. Si es domingo, yo sé que muchas empresas no lo pagan así, lo pagan el día viernes. Máximo sábado. Y eso, ¿no? El sábado. Algunas empresas, pero casi la mayoría pagan en quincena. Si cae domingo, te pagan el viernes. ¿Ok? Ok, profesora, gracias. Ok. Valentina, te escucho. Valentina, te escucho. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Valentina. Ya, lo que pasa es que quería saber, Uy, se te fue el audio, Valentina. ahí me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Quería saber cómo se calculan los intereses legales. En base a su sueldo, a los montos también remunerativos, al monto de la gratificación, ¿en base a qué se basa ello? Los intereses legales lo observamos en la página web de la SBS. En la página web de la SBS, ahí es donde vamos a observar los intereses legales y eso es sobre la remuneración que percibe el trabajador más el porcentaje del 9% que es del exsalud. Eso es lo que se tiene que calcular. Lo vamos a ver en la práctica, Valentina, ¿ya? Para poder concretar mejor el estudio, ¿ok? Nayere, Profesora, ¿puedo sí, hacer una pregunta al sí. toquecito? Una consulta, si yo entro a trabajar el 1 de febrero hasta 6 meses, ¿no? Que sería hasta todo julio, ¿no? De febrero a julio, 6 meses. ¿La gratificación me la tendrían que dar en diciembre? ¿Sí la dan? No, si tú has trabajado dentro del primer semestre, Nayere, me dices desde febrero, ya, la empresa solamente hay 2 fechas para pagar gratificación, julio y diciembre, que es fiestas navideñas y las fiestas por fiestas patrias, la gratificación por fiestas patrias, ya. Si tú ingresas en febrero, te tienen que dar tu gratificación por rateada, desde el mes de febrero hasta el mes de junio, porque estás cumpliendo hasta ahí un semestre, ya, esa es la fecha. Estás dentro de ese parámetro, ¿ok? No es que tú tienes que cumplir los 6 meses de febrero y todo julio para que recién te paguen tu gratificación. Ya las empresas están obligadas por ley a pagar quincena de julio y quincena de diciembre. Para lo que es gratificación de fiestas patrias, en esa fecha, que es quincena de diciembre, sí tienes el derecho de recibir tu gratificación al 100%. Pero con respecto a las gratificaciones de fiestas patrias, no, ahí sí va a ser por rateado desde febrero hasta junio, porque estás dentro del primer semestre del año. ¿Ok?
Lo vamos a ver en la práctica, Nayere, también. Gracias, profesora. Ok. George, te escuchamos. George, ¿no? Ya. Sí, no había Ah, ya. apagado mi micro. Buenas noches. Una Buenas consulta. noches. ¿En qué régimen laboral solo se paga el 50% de gratificación? Porque una vez me han contratado, solo me han pagado el 50% de gratificación y en cuanto a CTS igual. Ya, esa es la ley laboral de la pequeña empresa, George. Pequeña empresa. Ya, ellos tienen solamente la obligación de pagar el 50% a todos sus trabajadores. Para que tú te puedas cerciorar si tu empresa donde tú laboras está como pequeña empresa, tienes que ingresar a la página web o al padrón. Busca en el Google padrón de la micro y pequeña empresa. Te van a solicitar el RUC de la empresa. Ingresas el RUC de la empresa y ahí vas a acreditar si la empresa donde tú laboras es micro o pequeña empresa. Pero como ya me estás diciendo que te han pagado el 50%, entonces estamos hablando que esta empresa vende más de 150 UITs y tienen la obligación de pagar el 50% de gratificación. Todo es la mitad. Mitad de CTS, mitad de gratificación, mitad de vacaciones. ¿Ya? Cuando estás en pequeña empresa. Esa es la ley laboral especial para ellos. ¿Mm? Muchas gracias. Ok, George. Admisión, cardiocentro. Dime. Buenas tardes o buenas noches ya. ¿Sí? ¿No? ¿No hay audio? Ya, Sí, listo. Miss, ¿me escucha? Ahora sí. Sí. Sí, Miss, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Quería hacer una consulta. He entrado a trabajar en una empresa nueva Ya. y no, he entrado a trabajar un jefe nuevo y nosotros en esta empresa en la que también soy nuevo, estamos trabajando 6 horas de trabajo. Entonces, 6 horas diarias, ya hasta sábado. Pero nos quieren cambiar de 6 horas a 8 horas diarias. Yo quería saber como habíamos trabajado 6 horas, la séptima y la octava hora sería como hora extra o estaría bien de acuerdo a lo que usted ha dicho según la ley. Si estás de acuerdo a ley, si estás bajo la ley privada 728, la ley general, sí está bien. Sí está bien lo que están haciendo. Más bien están haciendo que se cumpla lo que dice la ley, 8 horas. La idea acá es que sumado toda la semana no superes las 48 horas. Esa es la idea. Si tú en la semana cumples las 48 horas, así trabajas un día 6 horas, otro día 8 horas, otro día 9 horas, pero dentro de la semana no superas las 48 horas, estás de acuerdo a esta ley 728 que estoy explicando, la ley general, ¿ok? O la ley de laboral privada, ¿ok? Pero primero cerciórate de eso. Si en la semana no superas, bacán. Si superas, recién hablamos de horas extras. Ahí sí hay horas extras. La diferencia, obviamente, de los 48 para adelante. ¿Listo? Ya. Entonces, ya quedó claro con respecto a la gratificación. ¿Y qué pasaría si yo ingreso el 2 de enero? Escuchen, yo ingreso el 2 de enero. Yo tengo el derecho a recibir mi sueldo completo, perdón, mi gratificación al 100%. Tengo todo el derecho. Yo entré el 2 de enero, llega quincena de julio. Tengo el derecho de percibir mi gratificación al 100%, que ¿cómo se calcula? Tu sueldo más el 9% de Exsalud. La suma de las dos es tu gratificación. La pregunta es, si yo empecé el 2 de enero, llega quincena de julio, yo voy a recibir el 100% de mi de mi gratificación. ¿Qué dice la ley? Lo que acabamos de mencionar hace un momento. Nos dice, la gratificación es un beneficio social regulado por la ley 7735. No, profesora. Equivale a un sueldo adicional si el trabajador ha laborado un semestre completo. Ya, ¿quién me dijo que no y quién por ahí prendió su audio? ¿Se ganan un punto?
Ok, ya hay varios puntitos. Luis Huanca, Profesora. Valentina. Ya, Valentina, excelente. Valentina ya tiene un punto, Luis Huanca también tiene un punto, Nayere también tiene un punto, porque están participando regularmente, ¿ok? Tienen un punto adicional a su certificado. Por favor, Elizabeth, ayúdame ahí, con los nombres de estos 3 alumnos que están participando excelentemente bien. ¿Ya? Profesora, una consulta, ¿y ese semestre son de 30 días, lo cuentan como 30 días en el mes? Sí, regularmente son 30 días, Nayere, así es. Sí. Siempre son 30 días todos los meses, siempre. Así se calculan los beneficios sociales o los beneficios laborales, ¿ok? Entonces, ¿ahí lo cuentan por semestre o lo cuentan como 180 días en total? No, por semestre, por semestre, por semestre. Tienes que cumplir el semestre completo. Si ingresaste el 2 de enero, no estás laborando los 30 días o los 31 días que tiene el mes de enero. Entonces, enero no te lo van a calcular para tu gratificación completa, ¿ok? Te van a calcular desde febrero hasta junio y en quincena de julio te van a pagar tu gratificación prorrateada. Pero yo sé que también en la práctica se da en algunas empresas que a pesar que ingresas el 2 de enero, te pagan tu gratificación al 100%. Ahora la pregunta, vamos a cambiarla. ¿Hay sanción por pagar en exceso gratificación? No cumplir lo que dice la ley. ¿Qué dice Valentina? Que no. No hay sanción, profesora. No, no hay sanción. No hay sanción. Quizás quieren aplicar el principio de generalidad, o sea, todos, ¿no? Exacto. Los que ingresan en esa fecha. Correcto, claro, todos los que ingresaron el 2 de enero, si hay varias personas que están dentro de planilla con esa fecha, a todos se le tiene que pagar la gratificación. Si le pago a uno, le pago a todos los que ingresaron esa fecha, por principio de generalidad, como mencionó Valentina. Muy bien, Valentina. Así es. No hay sanción, pero hay algunas empresas que sí lo hacen. Ya, hay empresas que sí lo hacen, pero es por un tema ya política de la empresa. No hay sanción, ¿correcto? Pero no estaba obligada, pero ellos voluntariamente lo están desembolsando, ¿correcto? A ver, veo manos levantadas. Meli Quispe, Antoine y Luis Huanca. Comenzamos con Meli, ¿no? Antoine. Profesora, tenía una duda. Ahí dice el 1 de enero, pero el 1 de enero no es un día feriado, o sea, o se refiere directamente a los contratos, porque en el contrato tú puedes ponerlo del 1 de enero al, no sé, ¿no? Algo así, pero en realidad yo entré a trabajar el 2 de enero porque es feriado. ¿Cómo sería Claro. ese en todo caso? Pero hay contratos que directamente, como tú acabas de mencionar, se menciona 1 de enero al 30 de junio. Digamos, te contratan por un semestre y ya directamente te dicen desde el 1 de enero, pero como tú dices, el 1 de enero es feriado, no estás obligada a ir, pero ya tu contrato lo menciona. ¿Correcto? Ya tu contrato lo menciona. O de repente ya vienes contratada y justo el 31 de diciembre acaba tu contrato. ¿Ya? El 31 de diciembre acaba tu contrato y te van a renovar contrato. Obviamente no te van a renovar desde el 2 por un semestre más hasta el 30 de junio, sino te van a renovar desde el 1, así sea feriado, hasta el 30 de junio. Así se trabaja. ¿Ok? Eso depende de cada empresa. Si la empresa pone 2 de enero, correcto, no te va a querer pagar completo. Si eres un trabajador que ya estás en planilla, estás ya laborando, sí, normal, te van a poner el 1 de enero. Pero si eres un trabajador nuevo, posiblemente sí te pongan 2 de enero. Como cabe la posibilidad que la empresa diga, no, es el 1 de enero, pero yo sé que es feriado, pero para que pueda percibir su 100% de gratificación en julio, que se menciona en el contrato 1 de enero. Así no venga, porque no vas a venir, porque es feriado. Pues. Y si igual tú vas a tener que recibir, pues, tu feriado. ¿Sí? Rose Fernández, ¿sí? Sí, buenas noches, profesor. Una consultita. ¿Cómo sería en el caso del CIR, por ejemplo?
el contrato dice 1 de enero, pero 1 de enero es no laborable y comienza va a trabajar efectivamente a partir del 2 de enero. En el caso de que yo le doy de alta a la persona, se supone que cuando comienza a trabajar, según el contrato, tendría que guiarme, pero 1 de enero es feriado. ¿Qué fecha tendría que ponerlo? ¿O qué fecha tendría que hacerlo, mejor dicho? ¿Pero tu trabajador es nuevo o es un trabajador que ya está laborando en la empresa? No, un trabajador nuevo. Ya, pero por política ya te han determinado de que coloques en el contrato 2 de enero o 1 de enero. En el contrato dice 1 de enero, pero 1 de enero fue feriado. O sea, ahí tuvimos una contingencia porque no sabíamos exactamente qué fecha teníamos que darle de alta. El contrato decía 1 de enero, pero 1 de enero era no laborable. Pero Rose, Era feriado. cuando tú ingresas al T-Registro, ¿te permite el T-Registro digitar el 1 de enero que es feriado? ¿Te permite? ¿Lo has hecho? No lo he hecho porque se quedó ahí, se le dio de alta, el 2 de enero se le dio de alta, porque primero fue feriado, pero el contrato decía Claro. primero. Claro. Entonces, Claro. yo quería saber ahora, ¿no? En ese caso, si tuviera que volver a dar de alta a un trabajador y el contrato me dice 1 de enero, pero 1 de enero es no laborable y a partir del 2 recién empieza, ¿qué fecha tendría que hacerlo? Rose, legalmente deberías digitar 1 de enero. Legalmente. 1 de enero. Sí, sí, deberías digitar primero. Y sí te va a dejar el T-Registro. No te va a excluir, no te va a decir, no, es feriado, no puede comenzar. No, te va a dejar. ¿Por qué? Porque el T-Registro también está hecho para ver el tema de los beneficios sociales. Si tú le pones 1 de enero, este trabajador va a poder tener el beneficio al 100% de su gratificación. Pero si eres de las empresas que tienes como política, así ingrese el 2 de enero, igual pagarle el 100% de su gratificación, no hay problema si le has puesto 2 de enero. Si igual en la gratificación que le vas a pagar en quincena de julio, le vas a pagar al 100%, no tiene sanción. Sanción tiene si le pagas después de quincena de julio. Ahí tienes. Ya. Pero Ya, si tú tienes 2 de enero y le vas a pagar, no hay sanción. Claro, claro. Ese es en el caso del pago de la gratificación. Pero y en el caso de considerar el alta del trabajador. Es que tiene que ir de acuerdo a contrato. Ah, o sea, no importa que si el primero sea feriado, tiene que ir el CIR esa fecha. Sí, sí, Rose. Legalmente tienes que hacer eso para que no tengas contingencia en lo futuro y no quede ese día en vacío, así sea feriado. Sí, ¿Ya? sí, ya. Muchas gracias. Ok, Rose. Listo. Ya, seguimos entonces. ¿Quiénes tienen derecho a las gratificaciones? De acuerdo al artículo 1 de la ley 27.735, tienen derecho a las gratificaciones todos aquellos trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada o la ley 728 que estamos explicando, los trabajadores de la pequeña empresa, de acuerdo al decreto supremo 013-2013, produce, tendrán derecho a una media gratificación en julio y media gratificación en diciembre. Ahí está tu respuesta. No recuerdo quién me preguntó hace un momento. Esa es la ley. Ahí está la ley. 013-2013 produce. Ese es otro decreto supremo que es una ley laboral especial que tienen estas empresas, este tipo de empresas, ¿ok? ¿Por qué se hizo este decreto supremo? Para impulsar a la formalidad a las empresas por el alto costo laboral. Entonces, como yo sé y como sabe el gobierno, yo no soy el gobierno sabe de que hay muchas empresas que recién comienzan desde cero y poco a poco van teniendo ingreso, van contratando a su personal, entonces para que no tengan tan alto costo laboral, crearon este decreto supremo en el año 2013 y así las empresas se formalicen y al igual que se formalizan, ingresa personal a planilla y no tengan personal informal o los tengan con recibo por honorario, entre comillas, como ustedes ya saben. Entonces, la idea es de que todo el personal que labore en una empresa esté dentro de planilla, así sea en la ley privada, del régimen de la actividad privada, que ya estamos conociéndola, o el decreto supremo 013-2013 produce. Ahora, acá estamos hablando del 50% de la gratificación en julio y en diciembre, pero ese es en la pequeña empresa. Caso contrario, micro.
Microempresa no reciben gratificación, por ejemplo, ¿ya? No reciben gratificación. No tienen la obligación de pagar gratificación. Ni canasta, ni pago, ni nada de nada. ¿Lo hacen algunas empresas? Sí lo hacen. De manera voluntaria, quiero pagar a mis trabajadores de repente un porcentaje de su sueldo, un 10%, un 20%, un 30%, lo pueden hacer como un de libre, una remuneración, beneficio voluntario, ¿ya? Puede darse el caso. Está afecto a renta de quinta, sí está afecto, ¿ya? Sí está afecto. Entonces, la idea acá es que si lo hacen las empresas, es voluntario, no hay sanción, pero no está obligada. No está obligada. Yo sé que hay algunas empresas que son micro o pequeña, les dan a sus trabajadores igual un porcentaje, les dan canasta, pago, no lo sé, dependiendo de la política, pero no están obligadas. A ver, Rose, cuéntanos, Rose. Rose también participa. Ya, profesora, pero si en caso, ya no están obligadas, pero si en caso lo hacen una vez, ¿tienen que continuar o tal vez dicen, no, el próximo año ya no lo hago? Nos dice también la ley que si lo haces consecutivamente 2 años seguidos, regularmente, ya el tercer año ya lo tendrías que darlo obligatorio. Y Ay, eso, o sea, puedo pensarlo en 2 años y el siguiente digo, no, no me conviene, ya no lo hago. no, desde el primer año, un Ujú. año nada más. Si lo das el segundo año, ya estás obligado en el tercer año. O sea, Ah, puedes ya. dar una vez nada más. Solo una vez. Ya. Ya. Listo. A ver, seguimos. ¿Qué requisitos se debe cumplir para tener derecho a la gratificación? Para tener derecho, al trabajador se encuentra elaborando en la oportunidad que corresponda a percibir el beneficio. Asimismo, debe encontrarse registrado en planilla y al menos cumplir con un mes calendario de labores de acuerdo al artículo 3, numeral 4 del Decreto Supremo 005-2002-TR. Mes calendario. Ajá. ¿Qué remuneración se considera para el cálculo de las gratificaciones? De acuerdo al artículo 3.2, Decreto Supremo 005-2002-TR, la remuneración computable para las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad es la vigente al 30 de junio y al 30 de noviembre. Claro, el semestre completo se cumple hasta el 30 de junio y el otro semestre hasta el 30 de noviembre. ¿Ok? Ahí es donde se está cumpliendo, para poder pagar quincena de julio y quincena de diciembre, ¿correcto? Vacaciones, vámonos a las vacaciones ahora. Este derecho se encuentra regulado mediante decreto legislativo 713 promulgado el 8 de 11 de 1991, artículo 25 de la Constitución Política del Perú. Ahora, en el artículo 25 de la Constitución, es un derecho laboral, las vacaciones son constitucionales, según el convenio de la Organización Internacional de Trabajo, el convenio 52 del año 36, miren cuántos años. Los servidores que tienen derecho a gozar de un descanso vacacional remunerado de 30 días calendarios por cada año completo de servicio. Cumplo mi año y converso con mi trabajador preguntándole en qué mes va a salir. Si esta persona no dice cuándo va a salir, entonces, a falta de la entidad o la empresa decide qué fecha va a salir de vacaciones. ¿Ok? Ahí lo está mencionando. La oportunidad de descanso vacacional se fija de común de acuerdo entre el servidor y la empresa o la entidad. A falta de acuerdo, decide la empresa. ¿Correcto? Entonces, es que cumplan el año y se converse. ¿Qué fecha desea salir de vacaciones? Obviamente tiene que ser una fecha donde la empresa pues no tenga muchas actividades con respecto a entregar de repente algún compromiso, algún objetivo, y obviamente es un mes más descansado, un mes, como se dice criollamente, más ocioso, entonces se podría dar el descanso vacacional. A ver, Luis Huanca, ahí lo veo que está levantando la mano. Luis. Sí, profesora, tengo una duda. Digamos, si hay un trabajador, digamos, que, digamos, inicia en la empresa trabajando como auxiliar y los 6 primeros meses, y luego de esos 6
6 primeros meses, digamos, le hacen en cambio de cargo y ya no es como auxiliar, sino como asistente. En ese ¿Ya? caso, la suma de los dos, digamos, si los dos suman un año, 6 meses, digamos, como auxiliar y 6 meses como asistente, ¿cumpliría para, en este caso, el beneficio de las vacaciones? ¿No interesa el cambio de cargo o sí afectaría? Mm, En la norma no menciona nada con respecto al cambio de cargo, Luis. Eso no es válido. Tú estás laborando en una planilla desde el inicio de tu contrato y eso corre, así tú cambies de cargo a jefe, gerente, igual está corriendo ya tus días laborados. No tiene nada que ver. ¿Ya? Ah, ok, profesor. Gracias. Ok. Nobile. Profesora, una consulta. Son 30 días si están en el régimen general, pero si fueran en pequeña empresa, solo 15, ¿cierto? Correcto. 15 días en micro o pequeña empresa. Ahí, por ejemplo, en las dos tipos de regímenes especiales, que es la micro y la pequeña, son 15 días solamente de vacaciones. Acá sí, en la ley privada, 728, son 30 días. Ajá. A ver, Jon Riveri. Prende tu audio. Buenas Bueno, tardes, profesora. ¿cómo estás? Sí, quería Dime. hacerle una consulta conforme a las vacaciones. Por ejemplo, tengo un familiar que trabaja part-time, que es medio tiempo de 4 horas, y ya viene laborando más de casi 2 años, pero no tiene derecho a lo que es vacaciones ni CTF. Ya, muy buena pregunta. Ya, con respecto a los de tiempo parcial o part-time, solamente tienen derecho a 6 días de vacaciones y no tienen derecho a CTS. Ellos están excluidos de la CTS y solamente si cumplen el año tienen que salir 6 días por menos de 4 horas que laboran por Pero día. sí tienen derecho a 6 días, al menos. Sí, claro que sí. Tiene que reclamar sus 6 días de vacaciones. Si ya está laborando 2 años, entonces sí debería de hacer el reclamo por los días que le corresponden por el primer año y por el segundo año. Sí debe reclamar. Ok. Gracias. Ok. Leina Fabián, ¿sí? Leina. Buenas noches. Hola, Una Leina. consulta. Yo conozco a alguien que trabaja en una MIPE y trabaja desde diciembre del año 2020 hasta la actualidad y no ha recibido vacaciones. En ese caso, ¿hay alguna indemnización o algo así? Porque ya sería como que una vacaciones que no las tomó, que son 15 días, y la otra que, bueno, está en curso hasta este año, pues, ¿no? Hasta en diciembre del 2023. Ya, sí. Si está en una MIPE, estamos hablando de 15 días de vacaciones, nada más, ¿ok? Con respecto a las MIPES, sí debería de salir, pues, 15 días, pero en la ley privada, por ejemplo, estamos hablando de una indemnización vacacional triple vacación cuando no sales en un año. Si tú estás ya laborando 2 años en una empresa de la ley privada, tú tienes el derecho de percibir triple vacaciones. Estamos hablando de una remuneración por trabajo realizado, otra por descanso vacacional adquirido y no gozado, y la última, que es la tercera, equivale a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. ¿Ok? Esos 3 con respecto a la ley privada, pero ahora con respecto a la MIPE, no he visto el caso, te soy sincera, no he visto el caso de que no salgan de vacaciones, pero debería ya hacer el reclamo y hablar con el empleador para salir. Si ya son más de 2 años que están laborando o ya desde el 2020 hasta la fecha estamos hablando ya pues 3 años que ya está corriendo, entonces sí debe reclamar. Y a falta de entonces sí tiene que hacer una denuncia si es que no llegan a un acuerdo. Rubit. Buenas noches.
Sí, siguiendo con el mismo tema, en mi caso llevo 1 año y 3 meses aproximadamente. Igual, estoy en la MIPE y todavía no salgo de vacaciones. Entonces, mi contrato cesa en junio y yo no deseo renovar. En ese caso, ¿cómo sería? ¿Habría vacaciones truncas o cómo sería en ese caso? Sí, hay vacaciones truncas, pero en tu caso, si tú llegas a finalizar tu contrato y no has salido de vacaciones, te corresponde las vacaciones triple vacacional. Pero ahora me están mencionando que es de la micro y pequeña empresa. Por ejemplo, hay algunas exclusiones con la micro y pequeña empresa. Ese es el gran detalle, ¿ya? Con respecto a la micro y pequeña empresa, yo estoy obviamente dándole ahí con el tema de el régimen privado, la ley privada. Pero con respecto a la micro y pequeña empresa, por ejemplo, te voy a dar uno nomás a tallar. Cuando tú tienes un accidente o tienes un descanso médico, los 20 primeros días te cubre la empresa, ¿correcto? Y a partir del día 21 te cubre Exsalud, pero cuando estás en la ley general o la ley privada. Por ejemplo, cuando estás en la micro y pequeña empresa, no hay eso. No hay Exsalud, acuérdate, es CIS. Y el CIS no te cubre nada. O sea, los primeros 20 días por ley, la empresa te va a pagar, pero a partir del día 21 no te van a pagar ni un sol. Así tu descanso médico sea más extendido, tenga más días extendidos. Ese es el pequeño detalle de este régimen especial de la micro o pequeña empresa. ¿Ya? Ese es el gran detalle. Pero con respecto ahora estamos hablando de vacaciones, con respecto a las vacaciones, no lo he visto en la práctica, te soy sincera, y lo voy a dejar para hacerlo, reforzar en la siguiente clase mejor, porque no lo he visto en la práctica. ¿Ya? Así quedamos. Y es más, el día miércoles que veamos, si no me equivoco, vamos a ver contratos laborales. ¿Qué vamos a hacer? Me van a hacer recordar, por favor, todas las consultas que quedan pendientes. Porque yo sé que hay muchas consultas de aquí, de muchos alumnos, y a mí me gusta absolverlas, pero a veces se me pasa. Entonces, yo quisiera que ahí me apoyen con recordarlo. ¿Ok? Seguimos entonces. Gracias, Rubí, por tu pregunta. Muy buena pregunta. Daniela, de ahí Yair y Janet, por favor. Daniela. Daniela, David. Yo, profesora, disculpe, yo tengo un familiar también, así como mis compañeros, que él está en una empresa, no es MIPE, es la otra. No, ahorita no sé cómo decirlo. No, es una empresa normal, trabaja 8 horas. Ah, ya, ley general privada, ya, está bien. Ajá, sí. La cosa es que mi familiar también está desde el 2021 por ahí, hasta el día de hoy no ha recibido, él pregunta por sus vacaciones, pero al final le dan una respuesta o que no se puede o así excusas y hasta ahorita no le dan y han habido días en que no ha ido por temas X. ¿Eso contaría también como vacaciones? No, porque no ha sido de mutuo acuerdo con el empleador, pero sí, si no va al tercer día, puede perder su trabajo. Ahí diles, por favor, que se acerque mejor. Al tercer día no puede faltar más de 3 días sin justificación, porque No, puede sí, los días denunciarlo como abandono de trabajo. No, y ahí sí lo disculpe, pueden sí. sacar. Sí, los días que él no va son días, o sea, por ejemplo, una vez al mes, una vez 2 meses, así. La cosa es que no le dan pero tu familia lo justifica ese día que no va. Sí, claro, lo justifica con su superior. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Descanso médico? Claro, descanso médico, ajá. No tiene nada que ver con vacaciones. No tiene nada que ver. Y las vacaciones nunca se dan por día. Mínimo se puede dar 7 días. No se puede dar por un día. Mínimo 7 días, una semana. Ah, está bien. Ya, muchas gracias, profesora. Ok. Yair Almeida. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Hola, Yair. ¿Qué tal? El tema de los part-time es complicado porque yo, bueno, antes trabajaba trabajo en varias empresas y en un momento he hecho ese tipo de régimen. Regularmente deberían en teoría, contratarte si es part-time por 4 horas, pero la mayoría pues te Correcto. pone 3 horas 59,
con Sí. algo de minutos. La cosa es que no completan las 4 horas para no pagarte los beneficios completos de acuerdo al Claro. régimen. En este caso, por ejemplo, las empresas que promocionan o tienen ese tipo de régimen deberían de repente de contratarte como debe ser por 4 horas, o es que hay alguna salvedad por la cual tienden a generar este tipo de contratos, ¿no? De 3 horas 59 y algo más. ¿No? ¿Hay algo en la cual se puede hacer, digamos, para regularizar eso? Porque todavía existe, ¿no? O sea, todavía hay empresas, sobre todo los call centers, que Claro, tienen ese tipo de régimen para pagarte tus beneficios, ¿no? claro, los contratos a tiempo parcial Sería o una iniciativa. part-time que tú mencionas, Yair, ese tipo de contrato es un contrato especial. Por ejemplo, mira, ellos, por ejemplo, no pueden hacer horas extras. Y tú me puedes ahí confirmar. Tú no, los que están con contrato a tiempo parcial o part-time no pueden hacer horas extras porque ellos mínimo pueden trabajar menos de 4 horas. Como tú dices, para no pagar beneficios sociales que es ETS, gratificaciones, ¿correcto? No pueden trabajar, no, ellos no pueden tener horas. Entonces, ahí como sería contradictorio. Si yo te necesito solamente menos de 4 horas, ¿por qué te voy a pagar horas extras? Si realmente yo te necesito menos 4, entonces yo no debería estar dentro de un contrato a tiempo parcial o a tiempo tiempo parcial o el tiempo part-time. No puedo. Tendría que tener un contrato a un necesidad de mercado, un tiempo por, no sé, dependiendo, ¿no? Dependiendo la necesidad que tiene el puesto. Pero si yo sé que ese puesto, el objetivo de esa actividad se requiere más de 4 horas, no voy a contratar a un trabajador por 4 horas menos, por supuestamente beneficiarme de no pagarle sus beneficios. Porque supuestamente esa persona es una persona aprendiz, que recién está aprendiendo, está entrando como apoyo, y obviamente este contrato parcial que le estoy apoyando, que le estoy contratando, mejor dicho, de repente es una persona que es estudiante y entra de repente a la universidad a las 6 de la tarde, entonces no puede quedarse todo el horario de 8 horas, entonces, ¿qué hago? Lo contrato menos de 4 horas, porque recién está aprendiendo. Puedes tomarlo de esa manera, pero ellos se trabaja especialmente así. Por eso es que ellos tienen solamente beneficio 6 días de vacaciones. Caso contrario, un trabajador que sí cumple una jornada obligatoria de 8 horas o 48 horas semanales. Ellos sí tienen el derecho normal de tener sus beneficios sociales de 30 días de vacaciones, gratificación, CTS, están protegidos contra el despido arbitrario, por ejemplo, tiempo parcial o el part-time, ellos no tienen protección del despido arbitrario. Por eso, el contrato a tiempo parcial o el contrato a part-time son contratos especiales, la verdad. Para mí son contratos especiales que debe analizarse bien el objetivo de la necesidad que tiene ese puesto. Si yo necesito que apoye a mi asistente o a mi auxiliar, esta persona, lo contrato a menos de 3 horas porque recién está aprendiendo, es un apoyo. Pero si yo sé que ese puesto, el objetivo, se necesita que esa función se cumpla más de 8 horas, entonces yo no lo puedo contratar con ese tipo de contrato. No podría hacer eso porque sería, pues, irme contra la realidad, ¿entiendes? No sería razonable. Y si ese trabajador se va y denuncia a SUNAFIL y demuestra que él trabajaba, que realmente el puesto que él trabajaba no era la condición de las menos de 4 horas, que realmente él trabajaba mucho más, entonces ahí quien va a salir perjudicado es la empresa. Entonces, las empresas ahí tienen que analizar bien esa parte con respecto al objetivo de la función que va a cumplir este contrato de part-time o a plazo parcial. ¿Ok? Pero en Así la se trabajaría, práctica, tendría que disculpe ser la otro tipo de interrupción, contrato. claro, pero en la Sí, práctica en realidad muchas veces hay o sea, hay ese exceso y que lamentablemente por una falta de orientación no se llega a, digamos, a subsanar, porque he tenido la posibilidad, como le digo anteriormente, de hacer eso y a veces decía, no, quédense una hora más, porque a veces la universidad, pues, la mayoría que trabaja trata de tomarla en horarios de noche, nocturnos, 6, 7 de la noche, y prácticamente en el día tienen algo de disponibilidad, ¿no?
La mayoría se emplea o bien en la mañana o a media mañana para no tomar toda la tarde y poder ir a hacer sus otras obligaciones, ¿no? Pero las horas extras que se supone no se pagan como tal por no tener ese beneficio, ya le ponen otro tipo de, digamos, de item, ¿no? O sea, como, o sea, un bono, una bonificación X, ¿no? Ya le disfrazan el nombre, ¿no? Y al final, a veces se convierte como en una especie de, digamos, de manía, ¿no? Porque no solamente es una vez por una necesidad, porque faltaron, o porque llegaron tarde, o por X motivos, que no está el personal suficiente que se supone debe tenerse para que se llegue al objetivo, este, horario, cada 3 horas, 5 horas, semanal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya se torna como una práctica que no es la más adecuada, ¿no? Y al final, como No es le legal, refiero, no es de que legal. claro, que tú puedes tener medio tiempo cuando al final estás un poco más, ¿no? Si bien es cierto, lo pagan con otro nombre, no como horas extras, sino como una bonificación. Entonces, a eso voy, no sé cómo, de acuerdo a la ley, cómo se tendría que regularizar eso, ¿no? Entonces, porque en la práctica hasta ahora sigue siendo algo muy parecido, no ha cambiado mucho. Tienes razón, Yair, pero te voy a dar mi opinión personal. Acá el tema son los trabajadores que lo permiten. Si los trabajadores no saben sus derechos laborales, obviamente se van a dejar engañar y va a seguir esa corrupción laboral o esa informalidad laboral. Y van a trabajar y van a pensar de que está bien lo que se está cumpliendo, esa labor, y no es así. Por eso es que yo hice el hincapié de que tiene que el trabajador, el empleador analizar bien el puesto del trabajo. Si realmente le gusta trabajar derecho, legal, como debe ser, entonces yo no contrato a ese trabajador a tiempo parcial. Si yo necesito un trabajador que realmente me apoye mis 8 horas, yo lo contrato con un contrato por necesidad de mercado de repente, ¿no? Podría contratarlo así si no quiero tenerlo como indeterminado, pero estoy cumpliendo de acuerdo a ley, porque tengo la necesidad de contratarlo, ¿correcto? Entonces, acá la culpa, la media culpa, como dicen algunos, es el trabajador, que lo permite. Si el trabajador sabe sus derechos laborales, si está acá en esta clase de ITED y está aprendiendo todo lo que estamos ahorita exponiendo, entonces no se va a dejar engañar. Va a decir, oye, pero a mí me corresponde esto. Según el Claro, artículo porque 24 de la hay Constitución, es constitucional mi derecho y yo tengo todo el derecho claro. de estar en planilla. Entonces, todo depende del trabajador, Yair. Es el trabajador. Así como yo salgo de la universidad o salgo del instituto, o salgo del colegio e ingreso a laborar, pues no sé mis derechos laborales, me voy a dejar engañar porque no sé la ley. Pero si yo aprendo la ley, yo estoy acá en los cursos de IT que son gratuitos, lo aprendo, saco mi certificado de repente, entonces obviamente yo ya tengo el conocimiento y no me voy a dejar engañar. Eso sería, Claro, Yair, porque yo porque no hay de inclusive otra. bajé de internet las. Claro, lo que pasa es que a mí yo tuve un problema en ese aspecto porque tuve que leer casi toda la ley que en su tiempo Fujimori, porque es de los 90, la ley del Claro, trabajo se modificó. Mori fue. Entonces Sí. me bajé, lo imprimí y he leído casi todo, bueno, yo no me acuerdo, pues sí lo he leído y con eso lo sustenté, pero al final pues siempre te ponen como se dice, un bache y, y es como tomar una represalia indirectamente, sea que no hayas cometido ningún tipo de infracción, porque no sé, bueno, en mi caso yo no iba a orar, no faltaba, así esté mal porque tenía una necesidad de trabajar, iba, y al final pues te ponen un, un, este, un pero y dice, no, ya no requerimos de tus servicios porque ya él, digamos, no quiere, o el servicio no lo amerita o algo así, ¿no? Entonces, creo yo que sería bueno de que se impulse ese tipo de orientaciones, ¿no? Para que pueda tener mejor destino la gente que trabaja, ¿no? Ahora Los trabajadores, en cualquier tipo de claro. empresa general, ¿no? Y le agradezco de Mira, verdad la mira, opinión Yair. que muy... Sí, le escucho, Sí, Yair, gracias. gracias, más bien, gracias por tu acotación, gracias, muchas gracias por participar acá y me da mucho gusto que hayas leído y así como tú, incito a todos los alumnos que están acá conectados, que somos más de 100 alumnos, que lean para que no se dejen engañar.
Eso yo incito también. Igual que Yair leyó, ustedes háganlo. Y sigan en las clases, no se las pierdan, porque acá hay mucha cultura laboral general que lo van a reforzar conocimiento, y esa es la idea que ustedes refuercen, y así como aprenden, también ayuden a otros a que aprendan. Esa es la idea, ¿ok? Y apoyen. Chicos, se ha pasado la hora, siendo las 6:02, vamos a continuar el día miércoles ya con prácticas. Yo sé que hay preguntas que hay varios que me han alzado la mano, pero ustedes saben muy bien que 1 hora y media no es suficiente. Realmente estas clases son muy ricas en conocimiento y preguntas también, y estas son clases por lo menos de 3 horas, ¿ya? Pero el miércoles seguimos, ¿ok? No se preocupen, yo gustosa, igual los absuelvo. Listo, chicos. El miércoles nos vemos a la misma hora.